Bueno, buenos días a todos. Por la invitación que me acaba de hacer Enrique para exponerle algunas experiencias, quiero basarlo más en experiencias que en conocimiento, porque precisamente el emprendimiento es llevar a cabo la práctica o en la praxis todos los procesos teóricos o toda la teoría que nos permite a todos tener una idea de algo, una conceptualización, una definición, un proceso, el entendimiento de algo desde el punto de vista teórico. Entonces, el emprendimiento es llevar esa teoría a la práctica y ponerla a disposición de los demás, a disposición de la comunidad, a disposición de un mercado. Entonces, por lo tanto, quiero tratar de emprender esta charla y quiero darle nombre a la charla que desde ayer estábamos pensándola y Enrique me decía, por favor, Roberto, ¿cuál va a ser el nombre de la charla? Yo no soy partidario como de dar nombres y cosas de esas, pero esta mañana se me ocurrió como de emprender a reaprender. Entonces, ¿por qué se me ocurrió? Y quiero de pronto fundamentarlo y argumentarlo, porque precisamente el emprender a reaprender es el proceso que nos corresponde a todos durante toda la etapa de nacimiento, crecimiento y desarrollo. Así como evoluciona el ser, nace el ser, se desarrolla y termina en una etapa ya decadente y llega y muere, el, el individuo como tal, que somos los seres humanos, empezamos ese proceso, así nace la empresa, así nace la organización y así nacen todos eh, los, los esquemas, los ecosistemas de algo en la vida. Si todo eso es así, si todo eso opera de esa manera, entonces debemos nosotros estar de manera permanente pensando en que llevamos a cabo un proceso y ese proceso nos lleva a reaprender, a aprender y a borrar ciertos tipos de conocimientos, ciertos tipos de, de aprendizaje, ciertos tipos de experiencias para poder adaptarnos a las nuevas circunstancias que se van presentando a lo largo del camino. Lo largo del camino implica a lo largo de la vida empresarial, la vida humana, el día a día. Y ese tema de ser evolutivo es lo que a nosotros nos hace sentir vivos siempre. Y al hacernos sentir vivos, de alguna manera, tenemos la responsabilidad con nuestra vida y con la vida de los demás para aportar. Entonces, este es más o menos como la justificación de emprendedores a reaprender o emprendedores reemprender. Reaprender y reemprender. O sea, es un proceso continuo, un proceso de mejoramiento continuo, un proceso en el que es un círculo virtuoso que no debe acabar nunca. Cuando ustedes sientan que están estancados, que frenaron esa parte, entraron en un círculo vicioso y ya saben que la palabra vicioso es una palabra que tiene connotaciones negativas que llevan a algún mal, a un mal resultado, por ende el fracaso, la quiebra, el cierre, el daño, la animadversión, la pérdida de mercado y la cantidad de situaciones que no queremos que pasen en la vida de nadie. Entonces, por lo tanto, emprendedores, estamos aquí precisamente para hoy día del administrador de empresas, justo, eso es una coincidencia divina y los felicito a ustedes que se están formando y ya están en la mitad de la etapa de formación de su pregrado de administradores de empresas, que espero que culminen con éxito y que la lleven a cabo con éxito como empresarios, como emprendedores, como negociantes, como comerciantes, como empleados, pero sobre todo como seres humanos y ojalá como los mejores seres humanos. Acuérdense que la profesión nuestra es una profesión humana, una profesión social, porque nosotros trabajamos con humanos para seres humanos. La empresa es un cúmulo social, es una agrupación social, por eso se llama razón social. Y todo lo que hacemos, producimos o servimos es para hacer bien a alguien, a nuestra comunidad, a nuestro entorno y a todo al mercado en el cual nosotros queremos operar, competir, jugar, proveer, servir. Entonces, por lo tanto, la invitación como administradores
más que como emprendedores, es que siempre tengan presente que la profesión de administración de empresas es una profesión social y que debe tener un enfoque humanista, porque para el servicio al cliente, para la rentabilidad de los accionistas, para el networking, para las relaciones del buen clima organizacional, todo implica darle el mejor servicio a alguien, y ese alguien es un ser humano, independiente de que la empresa sea de servicios, que sea de infraestructura, que sea una empresa industrial, que sea lo que sea, siempre van a estar humanos interactuando. Y a pesar de la evolución y a pesar del desarrollo tecnológico, a pesar de la automatización, nunca el ser humano va a desaparecer y siempre va a ser el capital número uno de la organización. Entonces, con este preámbulo y esta premisa, el Día del Administrador, hoy 4 de noviembre, quiero invitarlos a que siempre estén enfocados a entender de que la razón de ser de ustedes es para proveer algo a alguien, y ese alguien es un ser humano igual que ustedes, en las mismas condiciones, y así los invito a que lo veamos. No subestimemos a nadie, no sobreestimemos a nadie, y tratemos de darle con el mejor equilibrio las mejores condiciones humanas de cada uno de nosotros. Bajo ese esquema siempre les irá bien, porque no habrá peleas, no habrá luchas, no habrá, sí habrá oponentes, porque es normal que los existan, pero esos oponentes van a estar mucho más aliados o con mucha más tendencia a estar del lado nuestro que estar contra nosotros. Esa es la principal idea que quisiera transmitirles hoy, adicionada a lo que vamos a ver desde el punto de vista técnico, administrativo y de técnico de cómo desarrollar y cómo llevar a la vida real nuestros conocimientos. Aquí está entonces mi tarjeta de presentación, me les pongo a sus órdenes. Real Best Business, el nombre de mi emprendimiento autónomo. Mi nombre es Roberto Baiter. Soy coach empresarial, coach personal y ya estoy certificándome como Master Coach en programación neurolingüística. Para este eslogan que manejo, ayudando a construir mejores empresas y mejores personas, ya llevarlo a un nivel superior. Aquí tienen mi correo, rbaiterb@hotmail.com, y tienen mi celular WhatsApp a sus órdenes. Entonces estamos con la charla Emprendedores, la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Simón Bolívar. Ya voy a pasar rápidamente estas dos diapositivas que siguen, que son las de mi presentación personal, en la que ya les habló de mí Enrique en la presentación inicial. Ahí la tienen, esta presentación se les va a pasar a ustedes un PDF para que ustedes tengan disposición de ella y puedan consultarla y profundizarla, porque ahí también van unos links de los cuales vamos a hablar ahora en este momento. Estas son las compañías con las cuales yo he elaborado, y como dice aquí, yo más que docente, yo vengo de la experiencia, luego adquirí el conocimiento y he venido adquiriendo el conocimiento y cada día trato de perfeccionar conocimiento con experiencia, y hoy en día estoy en la docencia. Llevo ya más o menos 14 años, desde el año 2006, 2007, 2006, llevo más o menos 13, 14 años de estar en la docencia, pero en lo que es el training y el coaching lo llevo hace más de 20 años, porque yo soy train to trainer de las diferentes organizaciones que ustedes ven aquí, en las cuales yo he venido trabajando y haciendo como empleado o como consultor empresarial. Vamos a hablar entonces de el contexto nacional y el contexto internacional, de dónde se desempeña en la empresa o el emprendimiento a nivel local, regional, nacional, internacional, y el bloque global o los bloques subregionales a nivel internacional. Entonces, ustedes ven aquí un diamante. Este es el famoso diamante de competitividad diseñado por Michael Porter. Aquí ven ustedes la fuente, Michael Porter 2002, procesos de fomento de clúster sostenible. Y van a darse cuenta de que ese diamante es interrelacionado en todas las vías, arriba, abajo, izquierda, derecha, derecha, izquierda, centro, extremos, centros, y tiene dos factores externos que son concluyentes en la vida de la operación empresarial, local
regional, nacional y en cualquier tipo de contexto que nosotros lo vamos a enmarcar y o necesitemos operar dentro del proceso o dentro del proyecto que nosotros, en el que nosotros queramos emprender. Entonces, esos dos factores son gobierno, que implican las regulaciones, las políticas, la economía, todo el comportamiento del análisis PESTEL o PESTEL, que es el acrónimo de la palabra PESTEL, significa político, económico, social, cultural, tecnológico, ambiental o ecológico, legal, normativo o regulatorio. Todo ese aspecto tiene que ver con lo que es gobierno y a lo cual ustedes deben imponerse siempre como análisis, como una plataforma de análisis, una plantilla de análisis, un marco de análisis que les permita a ustedes identificar cómo están operando los beneficios, los pros y los contras que podemos obtener nosotros a través de nuestro estado, nuestra nación, nuestro municipio, nuestro distrito, nuestro departamento, nuestra región, nuestro continente o el mundo en general, para saber cómo podemos nosotros adaptar nuestro emprendimiento, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, nuestro modelo o nuestro plan de negocio al esquema gubernamental, estatal, y Estado implica el distrito, y Estado incluso implica el barrio, si es un negocito de barrio, como le llama uno vulgarmente, mi rebusque, como le llaman mucha gente. Voy a poner un carro de perros en la esquina de mi casa, entonces de pronto tenga que pedirle permiso a la JALA, a la Junta de Acción Comunal. Eso ya es gobierno, y ya ustedes tienen que entenderse desde ese punto de vista a dónde tienen que empezar a pedir las autorizaciones, los permisos, y dónde ustedes tienen que empezar a respetar los derechos y los deberes de los demás, así como respetar los derechos y los deberes de ustedes. Entonces, todo esto implica el entendimiento de la expresión gobierno. Y otro entendimiento internet muy importante es el azar. Son las catástrofes, las guerras, los desastres naturales, las pandemias, como en este caso que estamos viviendo hoy con la del corona, las crisis económicas, las crisis financieras, las crisis de algunos países con los que de pronto vamos a tener negociaciones o con las que tenemos algún tipo de tratado. Todo este tipo de cosas son lo que le llamamos el azar. Y no quiere decir que porque se llame azar, que sea el juego de la suerte, el juego de lo que nos puede pasar, pero que no lo podemos prever. A pesar de que no lo prevamos, nosotros sí debemos tener planes de contingencia que nos permitan a nosotros identificar posibles situaciones que puedan generarnos crisis y ponernos en unos aspectos críticos que puedan devenir en una catástrofe para la empresa, para mi emprendimiento, para mi familia, para mi vida personal, para mi vida profesional, para todo. Entonces, basado en estos dos conceptos que son entre comillas externos, pero que de alguna manera nos afectan la parte interna y la parte individual, tanto del ser, o sea, del ser individuo, del ser social, como del ser empresa, del emprendimiento y del clúster empresarial en el que nosotros, o sea, del sector económico en el que mi negocio, empresa o emprendimiento se desarrolle. Esos aspectos de gobierno y azar deben ser siempre considerados. Muchas de las empresas, proyectos, planes, negocios que fracasan es porque no tienen prevención, no tienen mitigación de riesgo, no tienen un análisis y no tienen diagnósticos que incluyan el azar y que incluyan el PESTEL, es decir, que incluyan todo lo que corresponde a las políticas económicas, sociales, tecnológicas, culturales, a todo lo que corresponda que sea manejado por el Estado y que nos vaya a afectar a nosotros para nuestro negocio, emprendimiento, incluso para nuestra vida personal. Entonces, ya considerando estos dos aspectos externos, nos vamos a el análisis del sector y de los sectores o de los clústeres económicos, que son los llamados diamantes económicos, a donde nosotros vamos a jugar, mi empresa va a jugar, mi negocio va a jugar, mi modelo de negocio va a modelarse con base en otros modelos de negocio, es decir, voy a copiar, aprender y a aplicar hacia mi modelo específico de negocio que yo voy a desarrollar. El modelo de empresa, el modelo de sector en el que quiero jugar, con el modelo de negocio en el que yo voy a
a diseñar para entrar en el juego dentro de ese mercado. Entonces, se tiene que tener en cuenta las estrategias, las estructuras y qué tipo de rivalidad empresarial existe en este contexto en el que voy a jugar, en el que estoy, en el que me encuentre o en el que me quiera encontrar más adelante. O sea, para yo nacer como empresa, como emprendimiento, como negocio, aquí en castellano y coloquialmente que decimos en mi rebusque, ¿cómo voy a nacer yo? Teniendo en cuenta estrategias, teniendo en cuenta las estructuras en las que yo voy a jugar, cuál va a ser el tipo de negocio que quiero montar, hacia qué modelo de negocio quiero dirigirme y cuál va a ser el plan de negocio que yo voy a montar para poder hacer parte del juego de este tipo de modelos de negocio. Entonces, si ya hay muchos en el mercado que están como la idea que yo tengo, que yo quiero ya implementar, que yo quiero modelar, a la cual yo voy a copiar y voy a tratar de ponerle mi identidad, mi huella digital, mi marca propia y hacer el diferencial para ganarme la ventaja competitiva y ser el proveedor preferido en ese mercado, yo tengo que tener estrategias, tengo que analizar la estructura mía, la que tengan mis competidores, cuál es esa rivalidad que existe, si hay camaradería empresarial, por ejemplo, si hay agremiación o no la hay, y si hay una agremiación de lujo o de simple imagen, y que en vez de apoyarnos nos hacemos daño. Entonces yo tengo que tener en cuenta todos esos aspectos para saber a dónde va a entrar mi modelo de negocio y mi plan de negocio. ¿Correcto? Ya teniendo en cuenta ese análisis, analizando lo que dice aquí, un contexto local que incentive la competencia basada en la inversión y las mejoras sostenidas, y una competencia vigorosa entre rivales locales, y bueno, y acuérdense que ya la localidad se convirtió en globalidad. Entonces, también tenemos que tener en cuenta cuál sería nuestra posibilidad de apertura, hacia dónde queremos llegar y qué capacidad tenemos, cuáles son nuestros recursos, nuestros objetivos y nuestros planes para poder extendernos y expandirnos y qué tipo de expansión aspiramos tener en un momento un poco más adelante de nuestros procesos empresariales. Conociendo y teniendo en cuenta eso, entonces pasamos a analizar las condiciones de demanda en las que nuestro mercado, sector o industria, en que nuestro modelo de negocio y nuestro plan de negocio se va a desarrollar, es decir, nuestro emprendimiento o empresa se va a desarrollar. Nosotros tenemos que analizar cuáles son esas condiciones de demanda, es decir, quiénes son nuestros clientes, cómo juegan nuestros consumidores, nuestros usuarios, quiénes son los shoppers, cuál es el tipo de comportamiento del consumidor, a qué están acostumbrados a exigirle a sus proveedores, a sus fabricantes y a los que le ponen el producto o el servicio en ese entorno, en ese mercado, cómo ellos demandan a través de diferentes mecanismos, hacen la generación de demanda hacia esos proveedores de esos servicios o de esos productos, y basado en el conocimiento de ese comportamiento, ustedes van a poder desarrollar la manera de satisfacer esas demandas. Cómo nuestros rivales, nuestros competidores, nuestros proveedores atienden las demandas de nuestros demás colegas, competidores o negocios paralelos o negocios sustitutos a nosotros. Es decir, aquí entra también el análisis de juego de las famosas 5 fuerzas de Porter, que espero que ya ustedes también hayan podido ya conocer y haber estudiado, y que teniendo en cuenta el juego o la interdisciplinariedad de las 5 fuerzas de Porter con el diamante de la competitividad, como este que estamos viendo, ustedes puedan entender mejor su mercado, y entender mejor su mercado implica todos los procesos de competitividad que nos dicen las 5 fuerzas y el entendimiento, conocimiento y la reafirmación del saber quién es mi consumidor, quién es mi usuario, quién es mi shopper, y tener unos insights, tener un conocimiento profundo de cómo se comporta ese señor, señora, señorita, niño, mercado, que es la gente real que va a disfrutar, comprarme y preferirme a mí por encima de mi competencia. Entonces ustedes tienen que entender bien qué tal, cómo está el nivel de sofisticación, de exigencia. Recuerden que hoy en día, con el uso del Internet, ya todos estamos conectados. Esta pandemia tuvo unos grandes beneficios que nos aceleró la transformación digital. Ya hoy en día, ya hace mucho tiempo ya veníamos con eso, pero veníamos de manera paulatina. Ya durante estos últimos 8 meses que llevamos ya
desde que se decretaron los confinamientos a nivel global, se nos aceleraron los trabajos de manera virtual y de una u otra manera hemos tenido que aprender y acelerar el aprendizaje del manejo de todas las tecnologías para poder conectarnos bajo esta modalidad. Miren, hoy estamos aquí, estamos todos de manera presencial, pero de forma remota, y cada quien está en su lugar de origen, en su casa, en su oficina, en donde pueda tomar el internet, tomar un celular, una tablet, un computador y conectar. Y bajo ese mismo esquema, así nos están demandando a nosotros, así nos están pidiendo, así nos están exigiendo, así nos están midiendo nuestro mercado, nuestros clientes y nos están comprando. Entonces, antes de llegar a nuestro negocio, a nuestro punto de venta, a tener una interrelación con nuestro punto de venta, ya nos investigaron. Ustedes tienen que tener en cuenta todo eso. Y esas son las condiciones de demanda a las que estamos hoy en día sometidos y obligados a entender, a conocer y a darle el mejor servicio y a prepararnos para atenderlos de la mejor manera. Entonces, nosotros tenemos que tener unos seguimientos especializados que puedan servirse tanto a nivel local como a nivel global, porque acuérdense que así como nosotros estamos viendo hacia China, vemos hacia Australia, vemos hacia Rusia, vemos hacia la Conchinchina, como dice el dicho, así desde por allá nos ven a nosotros también. Entonces, nuestro producto, nuestro servicio no está solamente en nuestro mercado. Nosotros tenemos ya que estar presentes. Es decir, así como el Espíritu Santo está en todas partes, ojalá que nos los permita también a nosotros estar en todas partes, en todos los canales presenciales, de forma presencial, para que nuestro producto y nuestro servicio pueda tener un seguimiento especializado por parte de nuestros clientes y a su vez nosotros poder también hacer un seguimiento especializado a nuestros clientes. Entonces, clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la región, a las de otras áreas, a las del barrio en el que nosotros vivimos. Eso es importante que ustedes lo vayan entendiendo, lo vayan conociendo. Que se están inventando, volviendo al ejemplo del carro de perros que pusimos en la esquina de la casa, en la esquina del barrio. Ustedes están entendiendo que lanzaron hablemos de barrios, lanzamos en las nieves un carro de perros, pero resulta que acá en el barrio Bellavista, en el sector acá pegado al malecón, lanzan otro carro de perros, pero con una modalidad de perros, quién sabe qué clase de modalidad, vamos a inventarnos perros con salchicha redonda. Y esa modalidad está dando mucho impacto en el sector ese pegado al malecón. Entonces, llego yo que tengo mi carro de perro montado allá en las nieves, pero como vengo al malecón, vengo y visito, veo mi competencia, veo las novedades del mercado y voy y me llevo esa novedad de ese mercado, de ese perro con salchicha redonda, me lo voy y lo invento y me diseño un nuevo producto y un nuevo servicio allá en mi carro de perros en el barrio de las nieves. Entonces, todo este tema de seguimiento especializado implica más o menos este tipo de ejemplos que estoy poniendo, que pueden ir desde el más pequeño, y esto es un caso pequeño, un negocio pequeño de perros calientes, pero así como nace un negocio pequeño de perros calientes, podemos terminar teniendo la competencia más grande de McDonald's o una competencia más grande de KFC, dependiendo del tipo de espíritu que nosotros le pongamos a nuestro emprendimiento. Basado en eso, pasamos entonces a entender cómo se comportan las industrias relacionadas que tienen que darnos nuestro apoyo y que además nos compiten. Entonces, ahí entra en el juego de los proveedores y es la presencia de los proveedores locales, nacionales e internacionales, regionales, esos grandes clústeres que se desarrollan de proveedores a nivel de servicios, es decir, esos hubs internacionales escritos como HV, esos que hospedan una serie de proveedores que se unen para darle un fortalecimiento al esquema de comercialización, al esquema de iniciativa, al esquema de innovación y desarrollo, al esquema de investigación. Unen fortalezas, disminuyen esas debilidades y atacan las amenazas en equipo. Entonces, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Unirse a sus competidores para ver qué tipo de amenazas pueden ustedes entrar a disminuir, a atacar con oportunidades o a convertir en oportunidades, y a partir de esas conversiones en oportunidades van fortaleciendo esas fortalezas que ya ustedes tienen, van disipando las debilidades que ustedes van descubriendo, y en esa interacción con proveedores, con competidores, con sus propios clientes, los clientes nos enseñan a nosotros demasiado. Entendiendo el insight de las condiciones de demanda, nos van enseñando ellos a nosotros a desarrollarles el mejor producto, el mejor servicio. Y de esa manera le vamos llevando a cabo una serie de procesos, de productos, de servicios
de, de, de mecanismos de experiencia de cliente que nos van a ayudar a nosotros a ganarle la lealtad, a ganar la fidelidad, a generar esa experiencia que va a dar la mayor satisfacción y por ende nos van a preferir a nosotros por encima de la competencia. Teniendo en cuenta todos estos factores, estrategia, estructura, rivalidad empresarial, condiciones de demanda, industrias relacionadas y de apoyo, nos vamos al análisis del cuarto aspecto que encierra el círculo del diamante de la competitividad, que son los factores, cuáles son esas condiciones que tienen cada uno de los factores que van a afectarnos positiva o negativamente el desempeño de nuestro clúster, es decir, de nuestra industria, de nuestro sector, y el desempeño de mi empresa, de mi producto, de mi marca, de mi servicio. Entonces, esas condiciones de factores son todo lo que tiene que ver ese esquema de regulaciones gubernamentales o estatales que permiten aranceles bajos para las importaciones, aperturas, una buena tasa representativa de los dineros o de las divisas como el dólar, el yen, el yuan, el euro y todas esas que nos permiten a nosotros pagar los insumos que tenemos que comprar o para en el caso de que nosotros exportemos, que nos paguen a nosotros importaciones y tener los recursos adecuados, competitivos para poder ser viables empresarialmente. También a nivel interno, si estamos hablando aquí dentro de una empresa en la que todo lo conseguimos aquí y todo lo producimos para consumirlo aquí, en Barranquilla, en Colombia, sin necesidad de exportar o de importar. Entonces tenemos que tener en cuenta nuestros costos, las cantidades, los volúmenes, las economías de escala, la calidad y la especialización de esas condiciones que son capaces de proveernos y a las cuales también nosotros vamos a ser capaces de proveer. Entonces, basado en todo este esquema de la competitividad y el ambiente empresarial nacional, que está abierto e interrelacionado con el mundo y o con el área o con el sector o con el departamento o con el distrito o con la localidad, ustedes tienen que estar muy pendientes para que este juego del diamante, y se dice juego porque al final es un diamante como lo juegan los jugadores en el béisbol, y es un juego del sector económico, y es un juego porque definitivamente tiene una interrelación permanente de varias vías, de doble vía, de triple vía, de 4 vías, de arriba abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de centro, diagonales. Hay una serie de interacciones de acuerdo a cómo se comporte el consumidor, el usuario, el comprador, el cliente, llámelo como lo llamemos nosotros, en la escala o en los términos o en los tiempos del insight de demanda que se nos aparezca a lo largo de la vida del emprendimiento. ¿Correcto? ¿Estamos cómo se sienten hasta aquí hasta este momento? ¿Está claro? ¿Me están escuchando bien? Ya hasta ahora todo está muy claro, está muy interesante el tema. ¿Les parece claro? Sí, se escucha perfecto. ¿Y está clara la explicación? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O alguna duda? ¿Algo que quieran que les aclare con respecto a la competitividad y el ambiente empresarial nacional? Bueno, entonces vamos a avanzar. Entonces, ya teniendo en cuenta este contexto de competitividad y ambiente empresarial nacional, vamos a entrar a algo que nos dice a nosotros el Foro Económico Mundial o que le dice al mundo el Foro Económico Mundial de cómo deben operar los mercados a nivel interno y cómo deben interrelacionarse esos mercados y quiénes son esos actores dentro de cada uno de sus mercados. Entonces, para entender mejor qué es y cuáles son esos componentes que nos van a afectar. Esto se dicta normalmente dentro de un entorno del direccionamiento estratégico, de la planeación estratégica organizacional, para tenerlo siempre presente. La competitividad, el estudio y el enfoque de la competitividad es un tema altamente estratégico, que se dicta desde los lineamientos de la planeación estratégica y está basada en todo lo que corresponde al direccionamiento estratégico corporativo y al direccionamiento estratégico funcional, es decir, las unidades de negocio, las áreas, los departamentos, las áreas dentro de la organización, las divisiones organizacionales. Pero aquí dentro del punto de vista emprendimiento, que es un punto de vista creación de empresa, lo vemos la competitividad desde el punto de vista estratégico,
pero ya enmarcada en lo que nos dicen los siguientes principales factores del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum. Eso lo pueden conseguir ustedes en la página del Foro Económico Mundial y está actualizado. Ellos de manera permanente nos lo están haciendo ver, y organismos como la OCDE, organismos como la OMS, la Organización Mundial, perdón, la Organización Mundial de Comercio, y todo ese, los Bancos Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, todo ese tipo de organismos que son algunos financieros, otros son gremiales a nivel global. Este tipo de instituciones, organismos, siempre están enfocadas en enseñarnos, en darnos los lineamientos y en mantenernos actualizados sobre la especialidad de los diferentes análisis que debemos tener, la conceptualización y la actualización conceptual evolutiva, es decir, hacia dónde están las tendencias y cuál es la futurología que mandan los mercados y que mandan las grandes naciones, por ejemplo el G20, el G7 y esas grandes, además grandes instituciones. Acuérdense que hay grandes instituciones o grandes empresas que son incluso mucho más grandes que países, y todos esos organismos, empresas, estados, naciones o regiones nos marcan a nosotros una pauta, y es pautas de conocimiento, pautas de entendimiento y pautas de praxis, y marcan políticas, marcan sistemas, marcan procesos, marcan tendencias como tal. Entonces, el Foro Económico Mundial viene diciendo que para que una empresa, un barrio, una ciudad, un país, aquí esto es mundial, un país, un estado, una nación, sea competitiva, tiene que tener 7 aspectos, 7 factores. Si lo llevamos a la empresa, a su emprendimiento, su empresa, su emprendimiento tiene que estar estudiada bajo estos 7 factores para ser competitiva. Si su empresa, su emprendimiento, por ejemplo, la ciudad de Barranquilla, no contempla estos factores, estos aspectos, no los estudia, no los analiza, no se capacita, no se prepara, no se abre a el entendimiento de estos 7 aspectos, no va a ser competitiva nunca. Si Colombia se cierra a conocer o se cierra a alguno de estos aspectos, va a dejar de ser competitiva. Si mi empresa se cierra a uno de estos aspectos, por ende no va a entrar en el juego del mercado ni local ni nacional y mucho menos en el global. Y así sucesivamente vamos a entendernos y a extendernos dentro de las cadenas de valor de competitividad global, competitividad nacional, competitividad local, y viceversa, de local, nacional y global. Entonces esto es un tema inductivo-deductivo o deductivo-inductivo, como ustedes lo quieran hacer o aplicar, pero que deben siempre tener presente. Por lo tanto, ustedes tienen que estar siempre entendiendo estos 7 factores que son apertura, gobierno, finanzas, infraestructura, tecnología, la gerencia o el management, que es lo que nos concierne sobre todo a nosotros en la parte de administradores, y las personas o el humanismo. Estos 7 aspectos son los que van a hacer la competitividad mundial de la empresa, del distrito, de la nación, del bloque regional y de los mercados globales. Entonces, ¿qué significa la apertura y a qué se refiere? La apertura es el manejo del contexto de las aperturas económicas. Estar abierto a la inversión extranjera directa, estar abierto y tener entendimiento del juego de las monedas internacionales, tener una apertura equilibrada hacia todos los mercados, permitir el acceso de esos mercados a mi mercado, por ende se llama inversión extranjera, permiso a la inversión extranjera, abierto a la inversión extranjera, abierto al entendimiento de cómo opera el dólar, cómo operan las tasas representativas de los tipos de monedas de los mercados a donde yo voy a jugar o de los mercados que yo permito que jueguen dentro de mi nación, de mi país, y o donde, por ejemplo, yo como empresa o empresario o emprendedor voy y compro. Yo compro de pronto en China, compro en Italia, compro en Alemania, compro en España, compro en Rusia, compro en Estados Unidos, compro en Brasil, le compro a Ecuador, Perú, o de pronto le compro a Venezuela, o les proveo a esos países. Ustedes tienen que tener un entendimiento de esas economías, un entendimiento de cómo funcionan sus monedas, cómo está la inflación, cómo están todos los indicadores económicos, cómo está la confianza del consumidor. Todo eso se llama el entendimiento de la apertura, para poder ustedes ser competitivos. Lo segundo que deben entender es cómo juega el gobierno, el tamaño del gobierno,
el tipo de gobierno, que si es un gobierno netamente estatista, un gobierno de política de libertad económica, un gobierno capitalista, un gobierno comunista, un gobierno, todos los tipos de análisis que ustedes les puedan hacer a la política, a la economía, a las regulaciones, a las normativas, a los tributos, al fisco, cómo está el Estado el distrito, qué oportunidades dan, cuántos beneficios me dan para crear empresas, qué oportunidades encuentro yo dentro del gobierno local, nacional o internacional a donde mi producto y mi servicio quiero que opere, cuál es el tamaño de ese gobierno, cuáles son las opciones que tengo para entrar, cuáles son esas facilidades de creación, cuáles son esas políticas públicas que van a favorecer el emprendimiento, el negocio, la empresa, o lo van a restringir, dependiendo de si hay unos mercados que de alguna manera sean controlados netamente por el Estado, si es un Estado abierto, si es un Estado cerrado. Entonces, todo este tipo de cosas ustedes tienen que analizarlas. Tienen que analizar muy bien cuál es el nivel de corrupción que existe en mi país, en mi región, y todo ese tipo de cosas van a influir positiva y negativamente en el desempeño de su empresa, de su negocio, de su marca, así como en el desempeño de ustedes, también el desempeño de su competencia. Pasando entonces a la tercera etapa, que son las finanzas, deben evaluar siempre y mitigar todos los riesgos, deben evaluar los sistemas de apalancamiento, los servicios bancarios, los sistemas financieros que operan en mi país, que operan en mi región, cómo mis competidores se apalancan, se afianzan, capital propio, capital privado, capital de terceros, qué tipos de esquemas de financiamiento, cuáles son los manejos que le dan a los costos internos de sus productos para su fabricación, su manufactura. Todo ese tipo de cosas ustedes tienen que tenerlas claras desde el punto de vista financiero para poder ustedes tener un desempeño que les ayude a tener todos los recursos financieros económicos para poder llevar a cabo el desempeño organizacional. Luego pasamos a la infraestructura. Esa infraestructura es el análisis tanto interno, es decir, cómo yo opero como mi producto, como mi marca, como mi servicio, qué tipo de infraestructura tengo, he creado y de la cual dispongo, que son las que me provee a nosotros, el distrito, el país, las, o las interrelaciones a nivel de los diferentes tipos de tratados, como los transportes, las telecomunicaciones, el sistema energético, los costos de las mismas, las facilidades y los accesos a las vías de comunicación terrestres, marítimas, fluviales, todo ese tipo de infraestructura que pueda existir para poder yo saber con qué facilidad o con qué trabas voy a encontrar yo para llevar a cabo el desempeño en mis mercados y hacer la distribución de mis productos o mis servicios y poderlos poner al bien y al conocimiento de la comunidad para la cual yo quiero que se desempeñe o se desarrolle. Luego seguimos con el aspecto tecnológico, que es el desarrollo de todo el esquema de tecnologías, la investigación, desarrollo e innovación, el uso de las computadoras, los niveles técnicos de mano de obra, la capacitación tecnológica del empleado o del ciudadano del lugar donde nosotros vamos a desempeñar nuestro negocio o donde vamos a montar nuestra empresa. Si no me toca importar mano de obra o exportar mano de obra si me voy para afuera, que transmitan y lleven el know-how y que además transmitan y lleven la práctica. Cómo está el lugar, el país a nivel de redes, a nivel de internet, cuáles son esos operadores, qué tal están los costos, qué están los servicios de conectividad, telefonía, redes, internet, banda ancha, fibra óptica, todo ese tipo de cosas es la que ustedes tienen que tener presentes para la creación de su emprendimiento, de su empresa, y cómo van a jugar en ese mercado que los va a permitir a ustedes a ser competitivos. Hoy en día el desarrollo tecnológico es muy avanzado, pero hay lugares en el mundo, incluso aquí en la misma ciudad, que no hay acceso a las redes, a la tecnología, al internet. Ustedes tienen wifi en su casa, pero en la misma casa, a veces hay unos lugares de la casa en los que no les llega el internet, entonces tienen que andar buscando la señal para no perder la conectividad, por ejemplo, a la clase,
la conectividad a un video que estén viendo en YouTube o entrando a las redes sociales o para poder comunicarse por WhatsApp o una llamada telefónica que se les caiga. A veces dependiendo de dónde estemos ubicados tampoco ni las llamadas entran. Entonces, todo ese tipo de cosas ustedes tienen que tenerlas en cuenta porque les van a afectar positiva o negativamente el desempeño de su producto, de su modelo de negocio, de su servicio, de su marca, ¿correcto? Teniendo ya en cuenta todo esto, los 5 aspectos que hemos analizado hasta aquí, entramos al sexto, que es el management, la gerencia, la gestión empresarial, la gestión organizacional, la administración como tal. Y ese management es esa capacidad empresarial, esa capacidad de la administración de empresas que debe tener toda organización y todo tipo de negocio para poder ser primero competitivo, pero de todos modos, pero sobre todo ser exitoso. Hay un estudio que hizo el Banco Mundial y que ha hecho también el Banco Interamericano de Desarrollo que nos hace a los grandes CEOs y a las grandes gerencias del mundo, a las multinacionales o a las transnacionales, porque también lo han hecho aquí en Colombia. Y han determinado que cuando le hacen preguntas a los CEOs, a los presidentes, a los gerentes generales o a los gerentes de división y a los directivos de las organizaciones, y les hacen una evaluación y le dicen, háganse una autoevaluación de cómo ustedes consideran que están llevando a cabo la gestión gerencial, la gestión organizacional y su liderazgo empresarial, y cómo están aportándole ustedes, perdón, a su comunidad. Regálame un segundo. ¿Cómo le están aportando ustedes a su comunidad, a su organización y cómo están llevando a cabo el desempeño de su organización? Y de 1 a 10 se han calificado de 8. Cuando vienen y ya le hacen la evaluación con expertos de esas instituciones que vienen a hacer esos estudios, la calificación, si llega a 6, es muy alta. Es decir, hay una brecha muy grande. La primera, en mi autoevaluación, entre 8 y 10 todavía me faltan 2 puntos. Es decir, que yo no me veo excelente todavía. No me veo altamente competitivo. Cuando me evalúan a mí, me evalúo yo mismo. Pero peor es cuando me vienen y me evalúan a mí como gerente, como administrador, como CEO, como presidente, como director de un departamento, de un área, como jefe de un proyecto, y me hacen todo el esquema analítico, cuántico, cuantitativo, cualitativo, específico sobre el área al que tengan que hacer la evaluación, y ven que mi nivel de gerencia no llega ni a 6. ¿Qué quiere decir? Que la brecha es mucho más alta, ya sube a 4 puntos, incluso a 5 puntos y a veces hasta más. Por lo tanto, el tema de preparación a nivel empresarial es, es, es imprescindible, es necesario, es obligatorio que haya una evolución y un desarrollo desde el punto de vista del entrenamiento técnico, académico, empresarial, empírico y transmisión de know-how. Es importante que el management evolucione. Y ustedes como administradores de empresas, y se los digo hoy en su día, y que están preparándose, deben prepararse. Y no solo en los aspectos técnicos de la profesión, en los aspectos cualitativos, en los aspectos blandos de la gerencia, ese desarrollo humano, ese desarrollo de competencias de trabajo en equipo, de conocimiento, de intelectualidad, de sociología. Y nosotros como gerentes tenemos que prepararnos en muchas otras profesiones, calificarnos para ellas como la antropología, la sociología, la psicología, la neurociencia, incluso conocer los aspectos fisiológicos de cómo se comporta el organismo humano para entender, incluso si estamos en recursos humanos, cómo podemos disminuir ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, a nivel de salud ocupacional, el índice de incapacidades, disminuirlo, aumentar la productividad a partir del desarrollo y el desempeño del entendimiento del cuerpo humano. Nosotros como gerentes tenemos que conocer todos esos aspectos y por eso el management es interesante y obligatorio e importante dentro de las organizaciones. Hay grandes administradores de empresas que no lo son, que no son administradores, tienen otro tipo de profesiones, son comunicadores sociales, son ingenieros industriales, son psicólogos, son abogados, son arquitectos, son ingenieros, pero vienen y nacen con ese don integral de no solo ver la administración como algo técnico, sino también como ese aspecto arte, ese aspecto humanista, y ese don con el que nacen, por ende se le puede decir desde el aspecto artístico,
con el que ustedes van a desarrollar y a manejar todo ese tipo de competencias blandas o de habilidades blandas que nos van a permitir a nosotros desarrollar una alta gerencia y una excelente gerencia, una gerencia que además de autodesarrollarnos a nosotros como profesionales, yo como individuo, yo como marca, yo como producto, yo como administrador, yo como ese profesional de manager que soy, también como me doy a mi comunidad, me doy a la humanidad y me abro. Acuérdense que todos tenemos que trascender. ¿Y cómo nos trascendemos? Proyectándonos, transfiriendo el conocimiento, siendo buenas personas, siendo buenos seres humanos, siendo legales, siendo honestos, siendo íntegros. Esas son habilidades y valores. Basado en eso, en valores, en principios, en habilidades blandas, y con ese desarrollo, ustedes van a obtener una gerencia técnica de alta calidad. Si ustedes no desarrollan eso, van a tener calificaciones por debajo de las que han sacado los grandes CEOs que están manejando hoy. Y ustedes son los que van a manejar mañana, los que nos van a ir haciendo ese reemplazo generacional, esa sucesión generacional de líderes que van a manejar la empresa, van a manejar la ciudad, van a manejar el país, van a manejar el mundo. Por lo tanto, es interesante que ustedes tengan en cuenta, y por eso me gusta mucho enfocarme en esta parte de esta diapositiva de competitividad cada vez que doy una charla, una clase, un discurso, o que lo comparto con mis clientes o con mis colaboradores en mi empresa cuando me toca estar manejando a mi equipo de trabajo. Y siempre enfoco mucho sobre la parte 6, pero sobre todo me enfoco en la que viene, que es la 7, que es las personas. Acuérdense que el capital más importante de la organización siempre es el capital humano. Eso ténganlo presente. Y ustedes deben trabajar siempre eso, así le digan que es que vamos a maximizar el capital de los accionistas, vamos a mejorar la rentabilidad del negocio, tenemos que producir porque si no vendemos, producimos no vende, y vender, y si no vendemos nos quebramos. Eso es lo que siempre nos dicen y lo que nos enseñan y lo que nos enmarcan dentro de los contextos tanto empresariales como académicos, en todo tipo de universidades y en todo tipo de culturas, tanto nacionales como mundiales. Siempre nos enfocan una competitividad desde el punto de vista de la productividad, desde la explotación de todos los recursos al máximo, sácale el mayor beneficio, sácale el jugo, como decimos vulgarmente, maximiza el capital, da rentabilidad, incrementa las ventas, crece la producción, disminuye los costos. Eso es lo técnico. Pero ¿quién lleva a cabo todo ese desarrollo técnico? ¿Quién lleva a cabo esa maximización del capital? ¿Quién lleva a cabo esa maximización de la competitividad? ¿Quién lleva a cabo esa maximización de las ventas, esa maximización de la producción, esa disminución de los costos? ¿Quién hace eso? Nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, debemos estar enfocados en las personas, desarrollar las personas, habilitar a las personas, darle capacitación, darle valor, enseñarle humanismo, enseñarle valores, enseñarle principios y enseñarle técnicas, tecnologías y mantenerlos actualizados. Si ustedes hacen eso, primero con ustedes mismos y luego con su equipo de trabajo, aseguren que van a tener siempre éxito, porque están asegurando primero el desarrollo del que prevalece aquí, el ser humano. En la humanidad, en el mundo, el que debe prevalecer, el que debe liderar siempre es el ser humano. Miren que como animales que somos el animal superior, somos la inteligencia superior en este plano de vida, en este plano del mundo, del planeta Tierra, en el que nos encontramos. ¿Correcto? Por lo tanto, ustedes tienen que tener muy presente que el management y el desarrollo de las personas, el management sin el desarrollo de las personas no es nada. Que la competitividad sin el desarrollo de las personas no es nada. Sin el entendimiento de las personas como seres humanos y sobre todo como seres. Primero el ser y luego el tener. Si ustedes hacen ese entendimiento y ese foco en los principios, en los valores, el entendimiento del ser humano como tal, como un ser humano, y en el respeto por esos valores y principios de ese ser humano, ustedes van a ser, primero que todo, grandes personas y segundo, grandes empresarios, grandes gerentes, grandes seres sociales. Por lo tanto, van a ser preferidos ante cualquier competidor que de pronto pueda tenerlo, pero lo tenga en un valor inferior al que ustedes lo puedan calificar y obtener ese resultado. Entonces, importante
que ustedes, para ser competitivos, desarrollen un alto conocimiento, una alta praxis de la gerencia, del management, de la administración, en todos los aspectos de la administración, y un desarrollo humano altísimo, superior, Excelsior. Busquen ser siempre Excelsior. Excelsior significa más allá de excelente, es decir, cada día mejor. Excelsior es mejor de lo mejor. Busquen ustedes siempre ser Excelsior y busquen que sus equipos de trabajo sean Excelsior. Y si no depende de ellos, depende de ustedes, por lo tanto den ustedes todos los recursos, todas las herramientas, transmitan el conocimiento, no se lo guarden, o sea, compartan la información. Hoy en día el líder no es el que más información tiene, el líder es el que mejor comparte la información y el que mejor en colaboración, en equipo sabe trabajar. Y esas son esas habilidades blandas que debemos desarrollar todos. Puertas abiertas, aperturas, unas políticas claras, que las entienda todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso a eso, una finanza sana, una infraestructura firme, un desarrollo tecnológico, una gestión gerencial evolutiva, siempre desarrollándose y siempre compartiendo y desarrollando al ser humano, desarrollando ese valor. Acuérdense que el mejor gerente es el que es mejor persona. Lo demás se da por añadidura. Entonces persigan siempre ser la mejor persona, que eso automáticamente los va a hacer a ustedes. Si yo estoy desarrollando en ser mejor persona, voy a ser mejor profesional, mejor ser humano, mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor amigo, mejor vecino, mejor todo. Y eso es lo que lo va a hacer a ustedes desarrollar. Enfóquese en entender los derechos y deberes, pero enfóquense en equilibrar a que tienen derecho y en equilibrar a cuáles son sus deberes. Hoy en día hemos estado muy llenos de activismo y de campañas pro derecho y reclamo derecho y protesto por derecho, pero incluso destruyen la infraestructura, destruyen a los humanos porque los matan, acaban con las infraestructuras urbanas. Tenemos derecho a la protesta, tenemos derecho a todo, pero también tenemos deberes que cumplir. Entonces acuérdense, así como hay derechos humanos, hay deberes humanos. Y ustedes como administradores, ustedes como personas y ustedes como líderes competitivos a nivel local, barrial, comunal, distrital, nacional y mundial, ustedes tienen que también entender que tienen unos deberes sociales, unos deberes que deben transmitir, que deben comunicar y que deben dar ejemplo. Por lo tanto, sean activistas, pero activistas del bien. Sean activistas, protesten, reclamen sus derechos, pero con equidad, con justicia y sobre todo sin violencia. Entonces, esa es la invitación a la que les quiero yo cerrar esta diapositiva de la competitividad, porque es fundamental en estos aspectos que manejemos nosotros los 7 principales factores, esos factores que nos van a permitir a nosotros ser altamente competitivos. Y acuérdense, esto es un círculo virtuoso. Esto hay que estarlo de manera permanente, diaria, semanal, mensual, trimestral, cada minuto, cada segundo, evaluando, corrigiendo, analizando y poniendo siempre a línea. Acuérdense de afilar la tierra, afilen siempre su sierra, tomen pausa activa, pausa reflexiva, pausa diagnóstica, pausa analítica, para que puedan ustedes llegar a ser lo que desean ser, a cumplir sus planes. Hagan un buen direccionamiento. Acuérdense de los 4 aspectos fundamentales de la administración, de la planeación, de la organización, pero acuérdense de los 3 aspectos esenciales que nos corresponden: la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Por lo tanto, importante desarrollar todos estos aspectos desde el punto de vista de competitividad individual para poder ser competitivos a nivel mundial. Y ser competitivo es ser el mejor en todo, ser el preferido en todo, porque yo soy el proveedor preferido, yo voy a ser el speaker preferido, el profesor preferido, el gerente preferido, el consultor preferido, la empresa preferida, la marca preferida. ¿Por qué? Porque reúno estos 7 requisitos y los manejo de la mejor forma. ¿Claro hasta aquí? ¿Me escuchan? Sí, claro, claro, claro. ¿Preguntas, alguna inquietud, aporte, debate quieran hacer? Roberto, Señor. bueno,
aquí voy a intervenir un poquito como para ir moderando el debate. Correcto, Ya dale. estamos a una pequeña fase de discusión y bueno, por el chat me pregunta la señorita Ruth Arias, te Ujú. pregunta, ¿cuáles fueron tus primeros modelos de negocio en tu experiencia pues con el sector empresarial? Ok, mira, yo fui empleado primero que todo. Empleado y arranqué desde antes de hacerme profesional o incluso hacerme técnico. Yo empecé desde bachillerato trabajando y trabajé con diferentes tipos de empresas, es decir, con diferentes tipos de modelos de negocio. Trabajé con supermercados, trabajé con almacenes de ropa, almacenes de calzado, pero al final el modelo de negocio es el retail, es decir, la venta de puntos de venta de un producto o servicios, sobre todo productos, ¿correcto? Entonces, esos fueron los modelos en los que yo me empecé y me vine desarrollando. Eh, ¿Qué tipo de planes de negocio se iban desarrollando a través de esos modelos de negocio? Entonces entré ya en la parte de las encuestas de mercado, investigación de mercado, trabajando con Nielsen. La Nielsen, ustedes saben que es la empresa, bueno, era, no sé si actualmente sea la empresa número uno de investigación de mercados, la empresa suiza, que estudia los rankings de televisión, los rankings de consumo de hogares, y pone a disposición de las marcas que hay en el mercado, las que le pagan los estudios, de cómo se están comportando mis competidores, mis marcas competidores y mi producto en el mercado. Luego pasé a ventas, a trabajar con productos cosméticos, maquillaje, perfumería. Luego pasé a trabajar con el sector del tabaco, con cigarrillos. Luego pasé al sector del azúcar, luego pasé al sector de los licores, luego estuve nuevamente en el sector de la belleza y luego seguí con la parte de los alimentos, por ejemplo, trabajando con la compañía Nestlé, unos modelos de negocios muy grandes en cigarrillos, unos modelos de negocios muy grandes en British American Tobacco a nivel tabaquero. Fui gerente de John Restrepo manejando el aguardiente antioqueño, el ron Medellín. Distribuíamos cervezas, marcas de cervezas, Heineken, Budweiser. Trabajamos con Azúcar Manuelita como distribuidores de esa marca. Y a nivel gremial, ahora en mis consultorías yo asesoro todo lo que corresponde a empresas que están afiliadas a la Cámara de Comercio de Barranquilla, que son casi que todas las empresas que funcionan aquí en la región, y a los gremios ASABA, que es la Asociación de Abarroteros de Barranquilla, y a los gremios UNDECO, que es la Unión Nacional de Comerciantes, que agremia a todas las tiendas, panaderías, ferreterías y negocios de la ciudad y del país. Entonces son muchos modelos de negocios en los cuales he venido aprendiendo y he venido también aportando el conocimiento y haciendo el benchmarking, es decir, trayendo la referenciación genérica de un sector a otro para poder aplicar, es decir, el aprendizaje, un caso, una situación, cómo la manejaron, por ejemplo, en el sector retail, en el sector de alimentos, cómo la vamos a manejar de pronto en el sector de la tecnología. Y del sector de la tecnología hicimos un aprendizaje, cómo se implementó unos estudios o un análisis estratégico, entonces ese fue exitoso, entonces vengo y cómo lo aplico acá en los gremios de abarroteros o en los gremios de tenderos o cómo lo aplico en una ferretería. ¿Me explico? Entonces todo ese tipo de cosas va dándote un know-how, un background, un respaldo, tanto en conocimiento como en experiencia, que te va a permitir a ti entender cómo operan los mercados, cómo operan los diferentes sectores, incluso los que no son competidores tuyos, pero tengan en cuenta algo que también he venido aprendiendo a lo largo de la vida. Hoy en día, yo me preguntaba, hace tiempo yo me preguntaba, competidor, vamos a hablar de la leche. Pues mis competidores eran de la leche y siempre pongo este ejemplo claro. Yo vendo leche, supongamos trabajo con colechera y llega y vamos a la tienda un viernes festivo, etapa normal, donde no hay pandemia, donde no hay ningún tipo de restricciones. Llega la leche a las 6 de la mañana, llega el camión de la cerveza a las 6 de la mañana. Domingo juega la selección, el lunes es festivo, para rematar quincena. Díganme ustedes qué va a preferir comprar, como le decimos nosotros, el tendero. ¿Va a comprar la leche o va a surtirse en cerveza? Se surte en cerveza. Comprará un poquito de leche, pero la inversión más alta
la va a hacer en cerveza. Entonces yo me pregunto ahí, ¿quién compite con quién? ¿La leche compite con qué? ¿Con los demás lecheros? O en este caso, mi competencia fue la cerveza. Importante que ustedes estén haciendo ese tipo de análisis. No es solamente mi producto sustituto. A la leche la puede sustituir la leche líquida, la puede sustituir la leche en polvo, la leche de soya, un yogur, la sustituyen. Esos serían como los sustitutos específicos. Pero ustedes nunca van a pensar que a la leche le van a dejar de comprar por comprar cerveza, porque ese no es un sustituto y jamás lo será. El uno es alimenticio, la cerveza también alimenta, pero si te excedes te puede volver loco y te emborrachas y bueno, y una cantidad de cosas. Por lo tanto, no hay un producto sustituto entre cerveza y leche, pero te quitó la plata, le quitó la plata del bolsillo a tu cliente, a tu mercado. Entonces, por lo tanto, se te convierte en una competencia. Importante que ustedes tengan eso en cuenta. Entonces, ahí entra el juego de análisis. Es importante entender los modelos de negocios, es importante entender los planes de negocio, es importante entender la conducta de la demanda, es decir, la conducta de mis consumidores. ¿Por qué? Porque incluso, dense cuenta, a veces cuando hay ciertas situaciones, por ejemplo, y ahora en este aspecto crítico, mucha gente que era tomador de cerveza de fines de semana, en vista de que las restricciones lo prohibían, bueno, listo, las restricciones de todo tipo. Primero no podía salir, hubo ley seca, hubo toques de queda, se cerraron las economías, muchos perdieron los empleos, muchos fueron suspendidos en los puestos, muchas empresas cerraron. Por lo tanto, si yo tenía recursos para tomar cerveza, ahora ya esos recursos van a ser para preferirlo en la leche. Ustedes los enfoques, las situaciones y todos esos contextos que van cambiando día a día y que no todos los días son iguales. Importante que ustedes tengan esa parte y esos aspectos a entender de las dinámicas de los mercados. ¿Correcto? ¿Está claro la exposición? Excelente, Roberto. Aquí tengo una segunda pregunta y me parece de las preguntas más interesantes porque creo que estoy seguro que muchos emprendedores, porque finalmente yo siempre en mi clase les he hablado de que todos ya, por el hecho de estar aquí, son emprendedores, por el ánimo de ser profesionales, de formarse con calidad, de sacar adelante sus proyectos de vida, es parte de cualquier emprendimiento. Y me gusta mucho esta pregunta. ¿Qué te hacen? ¿Qué habilidades se necesitan para convertirse en consultor empresarial? La principal habilidad es aprender, estar abierto al conocimiento. Y la otra es la humildad, reconocer que no te la sabes toda, que estás siempre en un proceso de aprendizaje y de crecimiento, que la habilidad de ser humano con todos tus defectos y virtudes, esa es la principal habilidad que debemos de tener en cuenta. Ser humano, conocedor de tus habilidades, de tus fortalezas, de tus debilidades, de tus capacidades, pero tener en cuenta de que no te la sabes todas y de que debes estar abierto al aprendizaje, al conocimiento, al entrenamiento, a la capacitación para poder ir evolucionando. Ese aprendizaje tan permanente que es que también se aprende enseñando. Entonces tú también vas transmitiendo lo que vas aprendiendo, compartir lo que vas aprendiendo, transmitir lo que vas entendiendo y conociendo y debatir. Entonces también estar en gremios, con colegas, en asociación, abierto a tu mundo y generando tu networking de aprendizaje a aquellos que van más adelante que tú y que llevan unas etapas o unos pasos más avanzados que los tuyos, aprendiendo de ellos, modelándote en ellos. Es decir, copiando incluso. Acuérdense que ya todo está inventado. Entonces, ustedes vean, busquen un coach, busquen un mentor, busquen una persona que esté siempre dándole el apoyo. Así, yo he tenido que pagar muchos mentores y también he tenido la fortuna que en las empresas con las que he trabajado, mis líderes, mis jefes, por decirlo de alguna manera, el que me ha tocado al jefe, no es un jefe, y no es un simple gerente, es un líder y es una persona que es mentora, ha sido coach, ha sido una persona que me ha entrenado, ha sido una persona que me ha llevado, que me ha hecho seguimiento, me ha hecho acompañamiento y sobre todo ha sido muy exigente conmigo mismo. Y me ha dado pautas, me ha regañado, me ha cuestionado, me ha castigado.
porque he cometido cuando meto la pata, como dicen vulgarmente. Entonces, todo esto te lleva a ti a ser, primero, una gran persona. Segundo, un gran profesional. Tercero, si te quieren calificar como un gran consultor. Y ojalá que nunca te califiques tú como el grande en nada. Busca siempre tener claridad de quién eres, de que estás en un proceso evolutivo, tener una buena autoestima, desarrollar esa autoestima, desarrollarla en valores, tratar de no pararle tanta bola al que dirán, pero sí entendiendo y aceptando las críticas para que eso te ayude a mejorar. Acuérdense de algo, no hay críticas constructivas. Todo el que te va a criticar, así te lo diga con suavidad, con cariño, con amor, es una crítica y como tal debes entenderlo. Pero eso no te debe bajar, no te debe bajar los brazos, no te debe bajar el espíritu de lucha, no te debe bajar el ímpetu. Debes tener una solidez en ir conociéndote cada día más tú, quién soy yo, cómo soy, cómo me comporto, cómo está mi inteligencia intelectual, o sea, mi IQ, cómo está capacitándome, leyendo, mejorando, entendiendo, abriéndome al mundo del conocimiento, aprendiendo a lectura rápida para poder leer más y entender más y captar más, pero también tengo que tener en cuenta cómo está mi inteligencia emocional. Mi inteligencia emocional es cómo reacciono yo. Y acuérdense que el, el 90% son acciones, el 90% son reacciones y el 10% son las acciones. Por lo tanto, prepárate para accionar y no para reaccionar. Entonces, eso te va haciendo a ti una persona que te va autocapacitando, que te vas capacitando, que vas aprendiendo, estás observando, estás escuchando, estás modelando el mercado o quien te inspira, en quien quieres convertirte, que sea tu modelo. Búscale ese modelo, ojalá pudieras tenerlo siempre presente, lee biografías de esas personas líderes a las que tú quieras imitar o ser como ellos y aprende de ahí. Busca las personas reales que tienes en tu entorno, en tu contexto y ojalá pudieras hacerte amigo de ellas y compartir de ellas. Y si en algún momento tienes que pagar por estar con ellas, paga. Es decir, una capacitación, una charla, un seminario, cursos, talleres o un coaching, una mentoría. Uno busca guías espirituales, todo eso uno lo termina pagando. Uno va a la iglesia y cuando da el diezmo, que en muchas iglesias le dicen la limosna, que está mal dicho, cuando tú le das a tu sacerdote, a tu pastor, a tu guía espiritual, ese diezmo está patrocinando el desarrollo de esa administración de tu conciencia, de tu conocimiento, de tu know-how y de que te esté ayudando a evolucionar como ser humano, como persona, como profesional, como todo. Entonces, si tú contratas un coach, contratas un mentor, contratas un programador neurolingüístico, contratas una persona que te apoye, que te dé instrucción, contratas un consultor, todo ese tipo de cosas hacen parte que te van a ayudar a ti a aprender. Entonces, la capacidad más importante que tenemos que desarrollar todo, la habilidad, es el aprendizaje, la habilidad del ser buena gente, del ser buena persona, de manejar y desarrollar nuestra inteligencia emocional y de poder aportar y compartir a la humanidad. Si tú te quedas con lo que sabes, nada sabes. No es tanto aquel que sabe, sino el que sabe hacer con lo que sabe y transmitir lo que sabe. Entonces también prepárate para entrenar, prepárate para hacer, no te invito a que seas necesariamente docente o capacitador, pero sí por lo menos un buen orador, una persona que sepa hablar, que sepa, si no sabes hablar, escribe, crea un blog y transmite tu conocimiento. A veces muchos nos da miedo, nos da pena hablar, nos da pena grabar un video, nos da pena grabar un podcast. Entonces, hey, escribe, ponte a escribir, relata lo que sabes, narra lo que sabes, entonces aprende a escribir también. Entonces, todo ese tipo de cosas se van convirtiendo en un gran ser humano. Y ese gran ser humano va a ser un gran profesional, un gran padre, un gran consultor, un gran coach, un gran gerente, un gran líder, un gran presidente, un gran alcalde, una gran persona. Esto es un concepto. Y gracias por esa pregunta aquí en esta diapositiva que la dejamos congelada, pero la dejamos congelada a propósito. No, excelente, Roberto. Me da risa porque esa última frase que decías que cuando de pronto te cuesta hablar o te cuesta expresarte oralmente, puedes escribir y entonces me fui a usar Twitter. Yo, por ejemplo, uso mucho Twitter, que es una red social donde ideas van y vienen casi que todos los días. Se envían muchísimos trinos al día y es una manera también de dispersar y de diseminar conocimiento. Entonces, Es correcto. las redes sociales para el objeto que también están. Y eso es una invitación. Y nosotros como emprendedores hoy en día tenemos que estar
omnipresentes. Acuérdense del ejemplo que les puse del Espíritu Santo. Así como está omnipotente, omnipresente, omnisciente el Espíritu Santo, así debemos estar nosotros con nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio. Tenemos que estar omnichannel, omnicanalidad, omnipresencialidad, estar en todos los canales, ATL, BTL, en todos los medios y en todas partes. Entonces, la presencia tiene que estar ahí. Si yo, por ejemplo, no soy capaz de producir contenido, entonces yo retuiteo si estoy en Twitter, o replico, le doy like, o reenvío, o comparto algo que hace alguien al que yo sigo, en el que yo me quiero modelar. Ya yo sigo muchas empresas de consultoría, sigo muchos grandes líderes empresariales, políticos, económicos, líderes del PESTAL, sociales, culturales, de todo tipo. Ya, incluso yo sigo hasta personas que no me gustan, porque también a ellos les aprendo. Es decir, hay un dicho que dice, sigue a tu enemigo únetele, para que lo puedas primero entender y conocer, y también sepas cómo lo vas a atacar o cómo te vas a defender, porque también sabes, él te está conociendo a ti y vas a saber por dónde te va a dar duro como empresa, duro como marca, duro como producto, duro como persona. Entonces, no se pongan solamente a seguir. Si ustedes son por ejemplo, a nivel político, son de un lado, no sigan al que les gusta, sigan a los dos, al que les gusta y al que no les gusta, precisamente para que entiendan ustedes la complejidad de las líneas de pensamiento. Si nosotros entendemos y utilizamos nuestros dos hemisferios, así como utilizamos el hemisferio derecho e izquierdo en nuestro cerebro, utilicémoslo a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel de todo el contexto humano, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, si hablando de política, que hoy en día estamos tan divididos en la derecha, la izquierda, y que ahora se están inventando el centro y ese cuentecito y todas esas cosas, desde el punto de vista de la política, sigan a todos, sigan a los extremos, a los centros, a todos, síganlo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es importante ustedes entender ese manejo. Si ustedes a mí me quieren definir políticamente, entren a Twitter y de pronto se van a estrellar, porque yo sigo tanto hablando hoy de lo que está de moda, que es Trump-Biden, yo sigo a los dos. Y si me preguntan, no les voy a decir, identifíquenme. ¿Me explico? Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque el interés no es venir a dividir, el interés es integrar. Busquen siempre integrar, busquen integrar. Por eso yo les hablaba a ustedes de que defiendan sus derechos, pero acuérdense que tienen deberes. Por lo tanto, dejen de estar pensando solamente en que ustedes tienen derechos. Ustedes tienen deberes y debemos respetarlos. Si yo me enfoco a respetar deberes, automáticamente estoy respetando derechos. ¿Correcto? Entonces, eso es el perfil del equilibrio, el perfil de la equidad y el perfil de la justicia. Y busquen ustedes ese perfil. Si ustedes hacen eso, van a ser competitivos en todo. Van a ser buenos maridos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos amantes, buenos socios, buenos colegas, buenos clientes, buenos proveedores, buenos todos. Y ese es el objetivo a perseguir. Excelente, Roberto. Quería aportar un pequeño ejemplo que de pronto es de conocimiento popular cuando mencionabas esta importancia de la estrategia conocer a tu enemigo. Yo creo que aquí todos conocemos la historia de cómo cayó Troya a través de un regalo de sus contrincantes. Esa es muy clara, esa es muy clara. Ese es el mejor ejemplo de lo importante que es la estrategia, sobre todo en nuestro mundo, en nuestro universo de los negocios para competir, porque finalmente emprendemos, pero emprendemos con el fin de competir, de ser los mejores en algo, de no únicamente tener una iniciativa que nos permita ser sostenibles, sentirnos realizados, porque finalmente pues, cuando emprendemos una empresa, cuando iniciamos un negocio, algo queremos lograr, subsistir, cumplir con el proyecto de vida, de pronto de no ser empleado, sino ser empleador. Indistinto de cuál sea el objetivo de ese emprendimiento, de ese proyecto que emprendemos, tenemos que hacerlo con este objetivo y me parece muy pertinente esta idea de competitividad, porque no solamente vamos a emprender por emprender, vamos a emprender y vamos a liderar proyectos, iniciativas, conocimientos, cualquiera que sea su decisión, para ser los mejores. Roberto, cierro con dos últimas preguntas que me hacen en el chat. Esta muy humana también. Nos preguntan que, por favor, ¿nos podría indicarme cuál es su mayor temor como empresario y cómo manejamos el miedo? Mira, he aprendido, sobre todo ahora, yo me estoy preparando y certificando como Master Coach en neuroprogramación lingüística o neurolingüística. Y todos vamos a tener miedo.
y todos siempre tenemos y sentimos miedo en todos los momentos de nuestra vida. Un actor le da miedo ir a grabar y filmarse y hacer la filmación. Un orador le da miedo ir a hablar en público. Un cantante le da miedo hacer la presentación. A todos nos da miedo siempre. A mí me da miedo venir a hablarles a ustedes, así sea yo ya tenga varios años de experiencia, pero ese miedo lo voy a contrarrestar con el entusiasmo. Qué alegría poder hablarle y compartir mis conocimientos, mis experiencias en este caso, con los estudiantes del quinto semestre de Administración de Empresas de la Universidad Simón Bolívar, que hacen parte del equipo académico del profesor Enrique Melamed. Esa es una manera de uno confrontar los miedos. Si tú no tienes miedo en la vida, estás muerto. Estás muerto. Estás, tiendes a cometer errores, porque el miedo te ayuda a buscar la excelencia, a buscar la perfección, a mejorar. Si tú no tienes miedo, te la crees, que te la sabes toda. Esa alta seguridad te lleva de pronto al fracaso. Entonces es importante contrarrestar, entender primero el miedo y entender que siempre va a estar ahí, pero entenderlo como un motivador, como un entusiasta, como un excitador y un promotor de actividades, de acciones, de ejecuciones, ¿correcto? Esa es la manera más inteligente que podemos y que he aprendido efectivamente a hacerlo. Entonces, la primera, y te lo digo ya desde el punto de vista de coaching o te lo digo desde el punto de vista de una programación neurolingüística, respira profundo 3 veces, inhalando por la nariz, retienes el mismo tiempo que duraste inhalando y exhalas por la boca. Haces eso 3 veces y automáticamente te relajas. Y la otra es creando pensamientos positivos, diciéndote a ti que eres una persona que vas a poder interrelacionarte con ese público, con ese auditorio, con esas personas, con esos clientes, con ese mercado, y que vas a poder llevar a cabo y vas a poder compartir de la mejor manera. Pero hay otra cosa, si eres espiritual, si eres creyente, yo también en muchos casos me invoco mi Espíritu Santo. Y le digo, Espíritu Santo, acompáñame, aquí estoy, quiero que me lleves, que tú seas quien me guíe, incluso tómame. Y a veces, les digo honestamente, a veces me toma tanto que si ustedes se encuentran conmigo más adelante, en otra charla, me dice, Robert, ¿te acuerdas lo que dijiste aquel día de la charla tal? Hey, les digo honestamente, a veces se me olvida que o sea, no soy consciente porque de pronto ni siquiera fui yo, de pronto fue el Espíritu Santo que me utilizó. A veces al decir esto puedo estar sonando como arrogante de que yo soy demasiado creyente o demasiado espiritual. Todos podemos llegar a ser el mejor creyente y al mejor instrumento del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es la manera como yo controlo mis miedos y he venido aprendiendo y ratificándolo de esa manera. Excelente, excelente, Roberto. Aquí solamente quiero hacer una acotación, chicos. Cuando uno le hablan de lo espiritual, generalmente tiende a confundirlo con la parte religiosa y eso no siempre es así. Es correcto. Usted tiene derecho a sus creencias, cualquiera que sea. Hay muchas religiones en el mundo y eso no se discute. Nuestra Constitución nos dice que somos un Estado laico y que hay libertad de credo. Pero la parte espiritual no está relacionada con la religión únicamente. Hay muchas cosas relacionadas, como bien lo mencionaba Roberto, el hábito que nos habla Kobe de afilar la sierra, que ya lo conocimos, que ya lo socializamos y que tiene que ver con esa parte de renovar fuerzas, de hacer pausas para reflexionar, para reinventarnos, para reaprender de nosotros mismos. Y ese es un hábito de la gente altamente efectiva, que lo pudimos discutir como parte del quehacer de un emprendedor, del quehacer humano, porque finalmente, antes de ser empresarios, antes de ser emprendedores, antes de ser líderes, somos humanos. Y nuestra profesión, como bien lo ha mencionado Roberto, es muy humana. Trabajamos con personas. Las organizaciones son, ante todo, compuestas por personas. Quería hacer esa pequeña anotación. Y bueno, Roberto, cierro quiero ya como cierre esta charla como para ya concluir con una última pregunta que me hacen en el chat, que nos dice: ¿qué percepciones tuviste desde el momento en que fuiste empleado hasta el momento de llegar a la administración? O sea, ese paralelo de pasar de ser empleado ya a ser consultor, a ser asesor de empresas. Mire, todas las percepciones positivas y negativas del mundo, los malos manejos, las excelencias gerenciales,
y todas las virtudes y defectos que existen en el ser humano. Por lo tanto, el management, la gestión administrativa, la gerencia, la gestión gerencial no es perfecta. Entonces aprendí eso y aprendí a dejar de ser perfeccionista. Yo soy perfeccionista por constitución psicológica, pero he aprendido a entender, a comprender y adaptarme. Por lo tanto, importante, ustedes exíjanse al máximo, pero tengan también una banda, un ancho de banda en el que ustedes puedan jugar para que no vayan a caer en el TOC o en el TIP, en el trastorno obsesivo compulsivo de buscar la perfección y de perseguir la perfección en los demás, porque también es un defecto que tenemos todos. Empiezas tú a criticar, a cuestionar, pero no te evalúas tú mismo. Entonces, la primera cosa es evaluarme yo y entenderme yo, y la segunda cosa es entender mi entorno o mi contexto, ¿correcto? Entonces, fundamental, entender que no somos un mundo perfecto. Si de entrada en la viña del Señor, como dice el dicho, hay de todo, por lo tanto en la viña empresarial hay de todo. En la viña de la competitividad mundial hay de todo. Así que habrán gerentes positivos, gerentes negativos, buenos y malos, regulares, como todo. Por lo tanto, ustedes van a ir experimentando y van a ir conocimiento y ustedes mismos van creando sus propios, no digamos paradigmas, para que no queden encasillados, sino que van creando sus propias estructuras y líneas de pensamiento y líneas de conocimiento a las cuales ustedes van diciendo, esta es la que más conviene en este momento, en este sector y en esta situación. Por lo tanto, voy a desarrollar esta habilidad para poder atacarla de la mejor manera. El proceso de adaptación es lo que a ustedes les va a permitir ser competitivos. Si ustedes hacen eso bajo ese esquema y analizando y entendiendo de que la perfección no existe, hay que buscarla y hay que perseguirla. Y eso es lo que nos va a ir yendo un mejoramiento continuo, porque nos va exigiendo a mejorar, lo que yo les decía, Excelsior, buscar la excelencia, buscar ser mejor cada día, pero entendiendo de que cada cosa va a tener un proceso y de que no porque las cosas se estén haciendo mal, ojo, entendiendo de que incluso estamos preparándonos para el fracaso y que aprendemos más del fracaso que del mismo éxito. Si ustedes llegan a tener ese entendimiento claro, ustedes le van a perder el miedo al competir y le van a perder el miedo al aprender. Por ende, yo creo que hasta buen título o buen nombre se le puso a esta charla del emprendedor a reaprender o el emprendedor reaprendiendo, porque definitivamente el proceso de aprendizaje, reaprendizaje, es un proceso constante. Tú tienes que empezar a quitarte creencias sobre el dinero, que nos las ha enseñado en la sociedad, la familia, la cultura, el medio, los mismos medios y las redes sociales, a quitarse temores y dudas o creencias. Es que creencias son los temores y dudas que tenemos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, y con lo cual vamos a tomar una decisión y es de pronto lo que nos impone o lo que nos impacta. Y sobre ese impacto que tenemos, automáticamente esa creencia es que nosotros empezamos a actuar. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar evaluando nuestras creencias, revisando nuestras creencias, cuestionando nuestras creencias, para poder ver si estamos en lo correcto y si la decisión que vamos a tomar es la más adecuada. ¿Correcto? Excelente, Roberto. Bueno, no tenemos más preguntas, ya con esto. Okay. Voy entonces a pasar a mostrarles algo, a dejárselos ya como un regalo final, 3 diapositivas más. Ustedes las van a tener allá a disposición y cerramos la presentación, ¿les parece? Me parece perfecto, Roberto, adelante. Bueno, vale. Entonces, ya cerrando el tema de competitividad y cerrando lo que nos dice el Foro Económico Mundial, que yo creo que ya quedó muy claro con este debate, preguntas y respuestas, que fueron muy acertadas y muy chéveres, y gracias por hacerlas. Les invito entonces a que conozcan que existen muchos mecanismos para la creación de empresas, para el desarrollo de negocios, para el doing business nacional, regional, global. Entonces les voy a compartir el doing business, que es un estudio del Banco Mundial que nos reporta, lo hacen anualmente y de manera, incluso a veces hay hasta países en particular que le sacan informe. En este caso, este año se lo acaban de sacar a Perú. Los invito entonces a que revisen el doing business 2020. Y aquí están los países con mayor facilidades para hacer negocios. Los 10 primeros países fueron Nueva Zelanda en primer lugar,
Singapur, Hong Kong en China, Dinamarca, Corea del Sur, Estados Unidos, Georgia, Reino Unido, Noruega y Suecia. Colombia, les digo, quedó en el país número 67 del ranking, correcto. Importante que ustedes tengan en cuenta. Por lo tanto, Colombia viene desarrollándose en los últimos 20 años en este mercado, en este estudio. Ya hace 3 años somos miembros de la OCDE, para lo cual nos veníamos preparando hace más de 10, 12 años de la OCDE. Estamos en los diferentes organismos a nivel mundial, en la ONU, la OEA, la OMC, la OMS. Participamos en una serie de FMI, de organismos y de instituciones que ayudan a desarrollar políticas públicas para poder establecer mejores estados, mejores gobiernos, mejores naciones. Y el Doing Business es uno de estos organismos del Banco Mundial que hace esos estudios y que ayudan a que los empresarios, emprendedores, sepan a dónde están las facilidades y las mejores facilidades o con qué contamos a nivel mundial. Por ejemplo, miren aquí cuáles son las reformas más populares o cuáles fueron las reformas más populares que se hicieron para poder invertir en un país en el cual yo quiero entrar, ¿correcto? Entonces, apertura de una empresa, 46 puntos. Manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, pago de impuestos, obtención de créditos, cumplimiento de contratos, comercio transfronterizo, protección de inversionistas minoritarios, registro de propiedades, resolución de la insolvencia. Entonces, aquí dice, nota, los números entre paréntesis muestran el número de economías que llevan a cabo reformas en 2018-2019 en cada indicador. Este es el estudio que acaba de salir ahora en 2020. Entonces, interesante que ustedes tengan el conocimiento de que existe el Doing Business para que ustedes puedan estar preparados para eso. Estén siempre trabajando, siguiendo a la Cámara de Comercio de su ciudad, a la Superintendencia de Industria y Comercio, al Ministerio de Industria y Comercio, a instituciones como organismos como Impulsa, como el SENA, como desarrolladores, incubadoras y todo ese tipo de organismos que sirven e impulsan y le dan combustión al emprendimiento local. Aquí tienen, por ejemplo, cuánto ha bajado el costo de la creación de un negocio. El costo de empezar un negocio sigue bajando. Antes, en el 2004, por ejemplo, costaba, aquí dice, costo de empezar un negocio, porcentaje de ingreso per cápita, 150%, hoy en día cuesta un 30%. Miren cómo ha bajado los costos de creación de empresas a nivel mundial. Aquí están en economías de ingresos medianos y bajos como la nuestra y en economía de ingresos altos. En esas economías prácticamente están en cero y en las de nosotros ya prácticamente están en un 30%. Antes costaba crear una empresa un 150% de lo que costaba el capital de inicio con el que tú arrancabas un emprendimiento. Hoy en día te cuesta solamente el 30%. Y en los países desarrollados prácticamente no te cuesta nada. Entonces, interesante, importante que ustedes tengan eso en cuenta. Miren las economías en las que mayor facilidad para hacer negocios mejoraron. Es decir, estas fueron las que subieron más de 5 puntos en el ranking. Por ejemplo, Arabia Saudita, Jordania, Togo, Bahrein, Tayikistán, Pakistán, Kuwait, China, India, Nigeria. Y aquí tenemos un resumen que les voy a dejar que se llama el ecosistema de emprendimiento y los ítems que corresponden a un ecosistema de emprendimiento. Entonces el emprendimiento está ligado al PESTAL, que son la política, la finanza, la cultura, los soportes o apoyo, infraestructura, el capital humano, los mercados. Es en la infraestructura global que encierra la red de emprendimiento. ¿Y qué aspectos debemos considerar? El liderazgo, los primeros clientes, las redes, el trabajo, las instituciones educativas, la infraestructura, las profesiones de apoyo, el gobierno, el capital financiero, dónde se consigue, cómo se consigue, las historias de éxito. Es decir, ustedes tienen que evaluar casos de emprendimiento que hayan tenido éxito y fracaso. Hay una plataforma que estudia el fracaso y es interesantísimo que ustedes lo vean porque cuentan casos, lo ven desde el punto de vista de cuando yo fracasé, pero ¿qué hice para poder salir adelante? Cuando tú fracasaste, pero ¿qué hiciste para salir adelante? Entonces, historias de éxito basadas en los fracasos que hayan tenido que se han convertido en éxitos posteriores. Las normas sociales, las regulaciones, todo ese tipo de cosas
y las instituciones o organismos no gubernamentales que apoyan o incluso que afectan también el desempeño del emprendimiento a nivel global, nacional, regional. También les dejo un informe de Impulsa Colombia donde está el mapeo de los ecosistemas de emprendimiento por región dentro de Colombia. Ahí encuentran la infografía y encuentran el directorio, el mapeo, y ustedes van a saber si quieren hacerlo aquí en la región Caribe, lo quieren hacer en Barranquilla, lo quieren hacer en otra región del país, y también habla de aspectos internacionales. Son varias páginas que tiene ese estudio. Entonces, aquí les dejo mis agradecimientos por atenderme, por escucharme y por darme la oportunidad de exponerle mi experiencia, mis conocimientos, y estoy aquí a sus órdenes cuando necesiten. Ahí tienen ya mi número, mis correos, y los invito a que me sigan en las redes, por ejemplo en YouTube, en LinkedIn, con mi nombre. Ahí estoy, en Instagram también estoy publicando mucho. Cualquier cosa que requieran, a sus órdenes. Gracias. Muchísimas